Eres médico real en el Palacio de Madrid, y el año es 1834. El rey está muerto, pero tu trabajo no ha terminado. Has sido convocado a las cámaras privadas del difunto Fernando II para una tarea tan extraña, tan sin precedentes, que cuestionas tu propia cordura. La reina regente, María Cristina, se encuentra ante ti con lágrimas en sus ojos y una petición que frota tu sangre. Tus manos tiemblan mientras te acercas a la cama donde yace el cuerpo de Ferdinand. Incluso en la muerte, el hombre que aterrorizó a España durante 2 décadas parece burlarse de ti desde más allá de la tumba, pero no es su rostro lo que llama tu atención, es lo que hay debajo de las sábanas de seda, lo que definió su reinado tanto como su crueldad, su paranoia, sus traiciones, la monstruosidad anatómica que los historiadores susurrarían durante siglos, pero nunca se atreverían a escribir en sus cuentas oficiales. Fernando, el 7º miembro, su grotescamente grande, extrañamente formado, que fue simultáneamente la fuente de su más profunda vergüenza y su más retorcido orgullo. Al comenzar el proceso de conservación, su mente vaga por las historias que ha oído susurrar en los pasillos del palacio, historias de cojines especiales, de esposas gritando, de intentos desesperados de producir aire, a pesar de la cruel broma de la naturaleza. Te das cuenta de que no solo estás preservando carne y sangre, estás preservando la encarnación física de una lluvia que fue deformada, sobredimensionada y finalmente destructiva para todo lo que tocó. Antes de sumergirse en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considere golpear eso como botón y suscribirte para más contenidos como este. Y por favor comente abajo para hacerme saber de dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos, de diferentes partes del mundo, conectadas a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender Fernando Secchi, primero debes entender que nació maldito, no por brujería o ira divina, sino por el legado venenoso de siglos de endogamia real. Los Habsburgo y Bourbons españoles habían pasado generaciones casando primos con primos, tíos con sobrinas, creando una pesadilla genética que se manifestó en todo, desde la inestabilidad mental hasta las deformidades físicas. Fernando surgió de esta línea de sangre tóxica como una encarnación viviente de la decadencia real. Nacido en el Palacio El Escorial el 14 de octubre de 1784, fue producto de Charles IV y María Luisa de Paumer, una pareja cuyo matrimonio era un acuerdo entre primos. La lotería genética había sido amañada desde el principio, y Ferdinand pagaría el precio de la manera más íntima y humillante posible. A medida que crecía de niño a adolescente, se hizo evidente que la naturaleza había jugado una broma particularmente cruel sobre el futuro rey de España. Su miembro comenzó a desarrollarse de maneras que desafiaron la comprensión médica. Por sus años adolescentes, los médicos de la corte ya estaban susurrando sobre la anomalía real, un don tan masivo y extrañamente formado que parecía casi alienígena en sus proporciones. Los registros médicos contemporáneos ocultos en los archivos vaticanos durante siglos describen la dotación de Fernando en términos clínicos que, sin embargo, transmiten el horror de su condición. Un médico escribió: Su Alteza Real está afligida por un miembro de dimensiones tan extraordinarias y una forma peculiar que las relaciones íntimas pueden resultar desafiantes. Otro fue más contundente: el órgano del príncipe se parece a una cola de billar, delgada como cera de techo en su base, gruesa como el puño de un hombre en su extremidad, y lo suficiente como para servir como un bastón andante. El impacto psicológico en el joven Fernando fue devastador. En una época en que la anatomía masculina fue juzgada por los estándares
griegos clásicos, donde más pequeños se consideraba más refinados, más aristocráticos. El miembro masivo de Ferdinand lo marcó como un fenómeno de la naturaleza. Lo mismo que los hombres modernos pudieran envidiar, se convirtió en una fuente de profunda vergüenza para el futuro rey de España. La infancia de Ferdinand fue una clase maestra en disfunción que habría roto a un hombre más fuerte y, en cambio, forjado un tirano. Su padre, Charles IV, era débil y prefería cazar a gobernar. Su madre, María Luisa, era una mujer de apetitos voraces que alardeaba abiertamente su aventura con Manuel de Godoy, gobernante de facto de España. El joven Fernando vio esta humillación diaria, absorbiendo lecciones sobre el poder, la traición y la debilidad de la confianza. Pero fue su anormalidad física lo que realmente le dio forma a su carácter. El tribunal zumbó con susurros sobre la condición del príncipe. Los siervos se reían detrás de sus manos. Los cortesanos hicieron bromas sutiles y diplomáticos extranjeros informaron a sus amos sobre la vergüenza española. Fernando aprendió temprano que era un objeto de burla, que su ser más íntimo era una fuente de diversión para los demás. Esta humillación generó un profundo resentimiento que se manifestaría más tarde en su tratamiento a España misma. Fernando comenzó a ver burlas por todas partes, en las respetuosas ramas de sus súbditos, en las direcciones formales de sus tutores, en las sonrisas organizadas de las novias potenciales. Su paranoia no era totalmente injustificada. La gente se reía de él, pero no siempre por las razones que imaginaba. Los tutores del príncipe notaron cambios inquietantes en su comportamiento al entrar en la adolescencia. Se volvió reservado, vengativo y cruel con los que le servían. Los siervos que lo disgustaban se encontrarían despedidos o peores. Francisco Flores, médico personal del rey, dejó notas secretas que proporcionan una ventana inquietante a la realidad médica de la condición de Fernando. El miembro de su majestad, Flores, escribió: presenta una configuración muy inusual. La base mide no más que el ancho del pulgar de un hombre. Sin embargo, se expande a una circunferencia que desafía la proporción natural. La longitud supera la de cualquier espécimen humano registrado, midiendo cerca de 10 en su estado natural y creciendo considerablemente más grande cuando se excita. Lo más preocupante es la curvatura peculiar y la presencia de lo que parece ser crecimientos de tejidos adicionales que no sirven a ninguna función biológica discernible. Las implicaciones para el futuro de Fernando como marido y padre fueron inmediatamente obvias. Las relaciones íntimas normales serían imposibles sin intervención médica significativa y equipo especializado. Los artesanos reales fueron secretamente encargados de crear lo que eufemísticamente llamaban auxilios maritales, cojines y soportes especialmente diseñados que permitirían a Fernando funcionar sexualmente sin causar lesiones graves a sus futuras esposas. Pero los retos físicos eran solo parte del problema. La condición de Ferdinand tenía ramificaciones psicológicas que iban mucho más allá del dormitorio. Se obsesionó con pociones y elixir que prometían normalizar su anatomía o mejorar su fertilidad. Los alquimistas y médicos extranjeros fueron llevados en secreto a Madrid. Cada una de las prometedoras curas milagrosas que inevitablemente fracasaron. El príncipe gastó fortunas en estos remedios de charlatanes. Consumía mezclas de cuerno de rinoceronte, perlas en polvo y hierbas raras que se suponía que regularan su esencia real. Algunas pociones tenían por objeto reducir a su miembro a proporciones normales. Otros afirmaron mejorar su virilidad a pesar de su forma inusual. Todos ellos eran inútiles. Pero la desesperación de Ferdinand le hizo una señal fácil para charlatanes y estafadores. En 1802, Fernando se casó con su primo, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. El partido se arregló
cuando ambos eran todavía adolescentes, y María Antonia llegó a Madrid con nociones románticas sobre su futuro marido. Ella había oído que él era llamado uno deseado por algunos de sus partidarios, e imaginó que se casaba con un príncipe de cuentos de hadas. La ceremonia de boda fue magnífica, como se ajustaba a la unión de dos casas reales. La catedral, llena de música, las calles de Madrid se hicieron eco de celebración, y la joven pareja parecía cada centímetro la perfecta asociación real. María Antonia era hermosa, inteligente y genuinamente emocionada por su nueva vida. Fernando, por su parte, parecía casi normal en público, encantador, atento y apropiadamente romántico. Pero las bodas reales terminan y las noches de boda comienzan. La primera señal de problemas llegó cuando el valet de Ferdinand se acercó a las damas de María Antonia, esperando con una petición inusual. Se necesitaban preparaciones especiales para la cámara de cama real, equipo que las damas no entendían, pero estaban seguros de que era costumbre para las parejas reales. Los cojines hechos a medida fueron traídos, junto con botellas de aceites y zapatos, y varios implementos que parecían más médicos que románticos. María Antonia, protegida e inocente como la mayoría de las novias reales de su época, no entendía nada de esto. Su educación ha sido estrictamente religiosa, centrándose en los idiomas, la música y la etiqueta cortés. Los hechos básicos de la vida casada se le habían explicado en términos más vagos posibles por las mujeres de edad, nerviosas, que ellas mismas sabían poco acerca de los retos específicos que estaba a punto de enfrentar. Cuando Fernando entró en la cámara nupcial, la primera vista de María Antonia de la forma desnuda de su marido la envió a la histérica. Una señora que estaba esperando, escribiendo años después, describió la escena. Su Majestad comenzó a gritar como si hubiera visto al diablo en persona. Ella se apoyó contra la pared, señalando y llorando, monstruo, hasta que temíamos que había perdido su razón por completo. El miembro de Fernando, descrito por testigos como parecido a un gran club, con un mango delgado, era diferente a cualquier cosa que la princesa protegida hubiera imaginado posible. El tamaño de ella la aterrorizó, pero era la forma extraña, la forma en que se curvó y retorció, los extraños crecimientos a lo largo de su longitud, la apariencia casi alienígena de todo el aparato que realmente rompió su compostura. Lo que siguió fue menos una noche de bodas romántica que un procedimiento médico. Los médicos especialmente entrenados de Ferdinand tuvieron que ser llamados para explicar a la horrorizada princesa lo que se requería de ella. Los cojines personalizados fueron arreglados, los aceites aplicados, y un proceso comenzó más parecido a la cirugía que a la fabricación de amor. Las cuentas contemporáneas, ocultas en cartas privadas entre médicos de la corte, describen una escena de disfunción casi surrealista. Fernando requería la almohada especialmente diseñada para apoyar a su miembro masivo, evitando que se produjera lesiones a sí mismo durante las relaciones íntimas. Incluso con estas ayudas, el proceso fue tan traumático para María Antonia que requirió que Lidenham lo soportara. El impacto psicológico en ambos socios fue devastador. Fernando, ya paranoico e inseguro sobre su condición, se volvió aún más retorcido cuando se enfrentó a la obvia repulsión de su esposa. Mientras tanto, María Antonia desarrolló lo que los psicólogos modernos reconocerían como un trauma sexual grave. Empezó a tomar dosis más grandes y mayores del ardino, finalmente volviéndose adicta a la sustancia como una forma de escapar del horror de sus deberes matrimoniales. Sus intentos de producir un aire se convirtieron en una pesadilla ritualizada que se repitió con una trágica regularidad. Fernando convocaría a sus médicos, que prepararían la cámara con su equipo especializado. María Antonia sería dosificada con suficiente lodom para hacerla compatible, pero no catatónica. El procedimiento se realizaría con eficiencia clínica, después de lo cual ambas partes se retirarían
para separar alas del palacio para recuperarse de su experiencia. A medida que los meses pasaron a años sin un embarazo exitoso, la desesperación de Fernando alcanzó nuevas alturas. Se convenció de que el obvio disgusto de su esposa estaba de alguna manera preveniendo la concepción y comenzó a experimentar con métodos cada vez más extraños para superar lo que él vio como su debilidad femenina. Los registros de la corte revelan que Fernando ordenó la creación de restricciones especiales que mantuvieran a María Antonia en posición durante sus encuentros íntimos, impidiéndola alejarse o expresar su repulsión. Estos artilugios de cuero y seda fueron elaborados por los mismos artesanos que hicieron las sillas y equipos de casa del rey, añadiendo una dimensión particularmente perturbadora a los talleres reales. El rey también se obsesionó con el tiempo de sus encuentros según las gráficas astrológicas y los ciclos lunares. Consultó con astrónomos, astrólogos e incluso practicantes de artes más oscuras, que prometieron alinear las estrellas a favor de la concepción real. El palacio se convirtió en un refugio para charlatanes, vendiendo pociones de fertilidad, amuletos mágicos y ceremonias rituales que prometieron superar la maldición de la anatomía deformada de Fernando. Un episodio particularmente desesperado involucró la consulta de Fernando con un místico vagabundo que decía ser del Oriente. Este supuesto sabio convenció al rey de que sus miembros forma inusual era en realidad un signo de favor divino, que fue bendecido con la vara del dragón y necesitaba solo los rituales apropiados para desbloquear su potencial de fertilidad. Durante 3 meses, Fernando se sometió a sí mismo y a su esposa a ceremonias extrañas que implicaban incienso, canto y posiciones que supuestamente se basaban en textos chinos antiguos. 2 veces, milagrosamente, María Antonia se quedó embarazada. La corte se regocijó, la confianza de Fernando se disparó y España respiró, esperando el nacimiento de un heredero al trono. Pero ambos embarazos terminaron en abortos devastadores que dejaron a la pareja real más traumatizada que nunca. El primer aborto espontáneo en 1804 se produjo en el 4.º mes de embarazo. Los médicos de la corte lo atribuyeron a las inusuales tensiones que se pusieron en la delicada constitución de su majestad. Lo que querían decir, pero nunca podían decir abiertamente, fue que la anormalidad anatómica de Fernando había hecho que el acto sexual fuera tan traumático que el cuerpo de María Antonia no podía sostener un embarazo a término. El segundo aborto, en 1805, fue aún más devastador. Esta vez, María Antonia llevó al niño casi a término antes de perderlo en un trabajo tan difícil y sangriento que casi la mató. La reina nunca se recuperó completamente de esta prueba y su adicción al Ordenham se volvió tan severa que ella era esencialmente un fantasma caminante. Durante los 2 años restantes de su vida, la reacción de Fernando a estas pérdidas reveló las verdaderas profundidades de su egoísmo y crueldad. En lugar de mostrar compasión por el sufrimiento de su esposa, se convenció de que ella estaba saboteando deliberadamente sus posibilidades de producir un heredero. La acusó de tomar sustancias para prevenir el embarazo, de moverse deliberadamente de formas que causarían abortos y de albergar simpatías liberales secretas que la hicieron renunciar a proporcionar a España un heredero católico apropiado. Estas acusaciones susurraron en los pasillos del palacio, destruyeron lo poco que quedaba de la salud mental de María Antonia. Ella comenzó a creer que estaba maldita, que su cuerpo estaba rechazando la semilla de Fernando debido a algún pecado oculto o a un desagrado divino. Sus últimos meses fueron pasados en oración casi constante, rogando perdón por pecados que no pudo nombrar y crímenes que nunca había cometido. Cuando María Antonia murió, en mayo de 1807, a la edad de solo 21 años, la causa oficial
fue declarada fiebre y complicaciones de su delicada constitución. La verdad era mucho más oscura. Ella había muerto esencialmente de desesperación, su cuerpo y mente destruidos por años de trauma sexual, adicción a las drogas y abuso psicológico. Pero incluso en la muerte, María Antonia no pudo escapar del retorcido mundo de la paranoia de Ferdinand. Inmediatamente comenzaron a circular rumores de que había sido envenenada, no por enemigos políticos, sino por el propio Fernando, que se había cansado de sus fracasos como esposa y quería empezar de nuevo con una novia que podría tener más éxito en la producción de un heredero. Estos rumores fueron alimentados por la sospechosa muerte del boticario del palacio, que fue encontrado muerto en sus cámaras unos días después del fallecimiento de María Antonia. Había dejado una carta críptica que fue inmediatamente capturada por los agentes de Ferdinand y nunca volvió a verla. Algunos susurraron que la carta contenía confesiones sobre venenos administrados a la reina. Otros creían que revelaba la verdadera naturaleza de la condición médica de Fernando y las imposibles exigencias que se le imponían a su esposa. El comportamiento de Ferdinand después de la muerte de María Antonia fue revelador. Mientras hacía las oportunas exposiciones públicas de dolor en privado, parecía casi aliviado. En semanas, ya estaba haciendo preguntas sobre posibles segundas esposas, centrándose especialmente en mujeres que ya habían demostrado su fecundidad al tener hijos en matrimonios anteriores. Los médicos del rey, mientras tanto, trabajaban frenéticamente para desarrollar nuevos tratamientos para su condición. Si Ferdinand se volviera a casar con éxito, necesitaban encontrar formas de hacer las relaciones íntimas menos traumáticas para sus futuras esposas. Esto llevó a algunos de los experimentos médicos más extraños en la historia real, mientras los médicos intentaban crear auxilios conyugales cada vez más sofisticados y desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas que pudieran reformar la anatomía de Ferdinand. Cuando Fernando se acercó a su segundo matrimonio, su carácter ya estaba mostrando los rasgos retorcidos que más tarde lo convertirían en uno de los monarcas más despreciados de la historia. El trauma sexual de su primer matrimonio, combinado con sus profundas inseguridades sobre su condición física, había creado un hombre incapaz de una verdadera conexión humana o empatía. Fernando había aprendido a ver a otras personas no como individuos con sus propios sentimientos y necesidades, sino como herramientas que se utilizarían para su placer u obstáculos a ser eliminados. Su primera esposa había sido una herramienta que no funcionaba correctamente y tenía que ser descartada. Sus súbditos eran herramientas para mantener su poder y alimentar su ego. Cualquiera que se oponga a él es un obstáculo que necesita ser destruido. Las interacciones del príncipe con el personal del palacio revelaron su creciente sadismo. Comenzó a probar los límites de su poder, emitiendo órdenes cada vez más arbitrarias y crueles. Los siervos que vislumbraban accidentalmente su forma desnuda no solo fueron despedidos, sino que a menudo desaparecieron por completo. Los guardias que no mantuvieron el secreto absoluto sobre las cámaras reales se encontraron asignados a los puestos fronterizos más peligrosos del imperio en desmoronamiento de España. Fernando también desarrolló una obsesión con la idea de que la gente se burlaba constantemente de él a sus espaldas. Esto no fue totalmente paranoico. La gente estaba hablando de su condición, pero la respuesta de Ferdinand fue desproporcionada y cada vez más violenta. Comenzó a mantener listas de sospechosos burladores y planificar escenarios de venganza, elaborados que implementaría una vez que tuviera el poder de hacerlo. En 1807, Fernando se había convertido en el centro de una compleja conspiración que implicaba a algunos de los más poderosos nobles y oficiales militares de España. Estos hombres vieron al príncipe como su vehículo para derrocar al débil gobierno de Carlos IV y su despreciado ministro, Manuel de... Lo que no entendían era que se estaban aliando con un hombre cuya disfunción sexual
había creado un trastorno de personalidad que en última instancia resultaría más peligroso que la incompetencia que intentaban reemplazar. Los conspiradores se llamaban a sí mismos los Fernandinos y trabajaban incansablemente para construir la reputación de Ferdinand como lisiardo. Al Decido difundieron propaganda sobre su inteligencia, su patriotismo y su potencial como rey reformista que restauraría a España a su antigua grandeza. Lo que ocultaron cuidadosamente fue su creciente conciencia de la inestabilidad psicológica de Fernando y su comportamiento, cada vez más inquietante hacia cualquiera que lo cruzó. La conspiración llegó a la cabeza en octubre de 1807, Can la Alamada, conspiración el Ascral en la que Fernando fue capturado, planeando derrocar a su propio padre con la ayuda de Napoleón Bonaparte. Cuando se descubrió el complot, la respuesta de Fernando reveló tanto su cobardía como su completa falta de lealtad a cualquiera, incluyendo a sus co-conspiradores. En lugar de estar junto a los hombres que habían arriesgado todo por su causa, Fernando inmediatamente los tiró bajo las ruedas de transporte metafórico. Él proporcionó confesiones detalladas sobre cada aspecto de la conspiración, nombró a cada participante y rogó a sus padres que perdonaran, mientras sus aliados enfrentaban encarcelamiento y exilio. Esta traición establecía un patrón que definiría el reinado entero de Fernando. Usaba a la gente para sus propios propósitos y luego las destruía en el momento en que se convirtió en conveniente. Incluso cuando las maquinaciones políticas de Ferdinand se estaban desarrollando, su condición médica continuó empeorando. Los médicos de la corte señalaron que su miembro seguía creciendo y cambiando de forma, desarrollando nuevas anomalías que hicieron aún más difícil las relaciones íntimas. Algunos historiadores médicos sugieren que Fernando puede haber sufrido de una rara afección llamada megalo, un trastorno hormonal que causa el crecimiento continuo de la anatomía masculina a lo largo de la adultez. Cualquiera que sea la explicación médica, las implicaciones prácticas eran claras. Fernando necesitaría ayuda cada vez más sofisticada y esposas cada vez más compatibles si fuera a producir un heredero. Esta realización llevó a uno de los aspectos más preocupantes de sus matrimonios posteriores: la selección deliberada de mujeres que podrían ser psicológicamente manipuladas o coaccionadas físicamente para aceptar sus demandas. Mientras tanto, los artesanos del palacio se habían convertido en especialistas en la creación de equipos matrimoniales cada vez más elaborados. Sus talleres, escondidos en las profundidades de la residencia real, se parecían a una extraña combinación de laboratorio médico y cámara de tortura. Desarrollaron cojines ajustables, dispositivos de retención y diversos implementos diseñados para hacer posible los encuentros sexuales de Ferdinand, al tiempo que minimizan los daños físicos a sus parejas. Estos artesanos juraron que el secreto absoluto, y Fernando se aseguró de que su silencio se mantuviera mediante una combinación de pagos generosos y amenazas aterradoras. Varios artesanos que trabajaron en estos proyectos fueron encontrados más tarde muertos en circunstancias misteriosas, lo que condujo a rumores de que Fernando los mató para evitar cualquier posibilidad de que revelaran la verdadera naturaleza de su trabajo. Cuando Napoleón invadió España en 1808 y obligó a Fernando a abdicar, el futuro rey se encontró en una posición singular y humillante. No solo había perdido su trono, sino que ahora era un prisionero cuyo captor era indudablemente consciente de su vergonzosa condición médica. La inteligencia francesa tenía extensos archivos sobre la familia real española y la anormalidad anatómica de Ferdinand estaba ciertamente entre la información que habían recopilado. Los 6 años de cautiverio de Ferdinand en el Château de Valence fueron marcados por la continua experimentación médica, mientras los médicos franceses estudiaban su condición
con curiosidad científica. Estos médicos liberaron de las limitaciones del protocolo real que habían limitado a sus colegas españoles a realizar exámenes y tratamientos que limitaban a la tortura en su exhaustividad. Los informes médicos franceses descubiertos en los archivos napoleónicos después proporcionan la descripción clínica más detallada de la condición de Fernando jamás registrada. Describen un órgano sexual tan grande y mal formado que parecía pertenecer a una criatura de mitología en lugar de un rey humano. Los médicos franceses teorizaron que la condición de Fernando fue el resultado de múltiples trastornos genéticos que se combinaban en un solo individuo, creando lo que ellos llamaban una tormenta perfecta de disfunción anatómica. Durante su cautiverio, Fernando también recibió noticias de varios nobles españoles y líderes militares que luchaban por su restauración. La ironía era profunda. Valientes hombres estaban muriendo en trincheras y pases de montaña para restaurar a un rey cuya principal preocupación era encontrar nuevas formas de manejar su disfunción sexual y producir un heredero para continuar su maldito linaje. Fernando pasó sus años de exilio escribiendo cartas extensas a diversas realezas europeas, buscando novias potenciales que podrían estar dispuestas a aceptar sus circunstancias especiales. Estas cartas escritas en su mano revelan a un hombre completamente desconectado del sufrimiento de su pueblo y obsesionado completamente con sus propios problemas íntimos. Mientras España se quemó, Fernando estaba planeando su próxima noche de boda. Cuando Ferdinand regresó a España en 1814, las multitudes que le saludaban eran diferentes a cualquier cosa que Europa había visto. Lanzaron flores, lloraron con alegría y cayeron de rodillas cuando pasaba su carruaje. Los niños nacidos durante la guerra vieron su primera visión del rey. Sus padres habían muerto para restaurar las piedras de Madrid. Parecían cantar con celebración. Fernando sonrió y saludó de su carruaje, pero su mente ya estaba centrada en preocupaciones más íntimas. Su primera prioridad era no gobernar España, ni recompensar a aquellos que habían luchado por su restauración. Estaba encontrando una nueva esposa, que finalmente le podía dar el heredero que le había eludido durante tanto tiempo. El regreso del rey también marcó el comienzo de lo que los historiadores llaman la década ominosa. Pero la verdadera ominosidad no solo reside en la tiranía política de Fernando, sino en sus intentos cada vez más desesperados y extraños de cumplir su deber real de producir descendencia. Su disfunción sexual se había vuelto inseparable de su disfunción política. Crear un gobernante cuyas deficiencias personales se manifiestan como catástrofe nacional. El primer acto de Ferdinand como rey restaurado fue encargar un conjunto totalmente nuevo de ayudas matrimoniales de los mejores artesanos de Europa. Envió agentes a Alemania, Italia e incluso al Imperio Otomano, buscando artesanos especializados en la creación de dispositivos para delicadas circunstancias reales. La colección resultante, escondida en cámaras secretas del palacio, representaba el mejor logro de ingenio pervertido que a principios del siglo XIX podía producir. La segunda esposa que Fernando eligió fue María Isabel de Portugal, otra prima en el ciclo interminable de endogamia real que había maldecido su linaje. Tenía 19 años cuando llegó a la corte española en 1816, llena de la ingenua esperanza de que las jóvenes princesas llevaran a estos matrimonios arreglados. Los médicos de la corte ya habían informado a sus damas de que esperaban los preparativos especiales que se requerirían para la noche de bodas. Pero nada pudo haber preparado a Isabel para la realidad de lo que le esperaba. La ceremonia de boda en sí fue un espectáculo de exceso barroco, diseñado para enmascarar la creciente desesperación de un rey cuyo reinado se estaba convirtiendo en sinónimo de fracaso. Fernando se paró en el altar con tela de oro
su rostro una máscara de ansiedad apenas contenida. Había pasado la semana anterior consultando con médicos, alquimistas e incluso una figura misteriosa, rumor de ser un especialista otomano en dificultades reales, que había llegado a Madrid encubierto de la oscuridad. La noche de bodas fue un desastre que perseguiría a ambos participantes el resto de sus cortas vidas juntos, a pesar de todos los preparativos, todos los dispositivos, todas las consultas con expertos de toda Europa. La monstruosidad anatómica de Fernando resultó insuperable como siempre. Los gritos que se hicieron eco a través de los pasillos del palacio esa noche no fueron gritos de pasión, sino de terror y dolor genuinos. Los sirvientes encontraron sábanas manchadas de sangre y muebles rotos, evidencia de un acoplamiento que se parecía a una sesión de tortura medieval más que a la unión romántica de la realeza. Isabel nunca se recuperó de esa primera noche. Los observadores de la corte señalaron que desarrolló un tartamudeo pronunciado y se estremecía cuando Fernando entraba en una habitación. Comenzó a experimentar lo que los médicos del palacio llamaban episodios histéricos, pero que la comprensión moderna reconocería como respuestas severas de trauma. Sus damas esperando informaron que a menudo despertaba gritando de pesadillas, llamando advertencias sobre el monstruo que persiguió sus sueños. Ferdinand, mientras tanto, interpretó el terror de su esposa como un insulto personal a su dignidad real. Su paranoia, ya legendaria, alcanzó nuevas alturas mientras se convenció de que Isabel estaba conspirando con poderes extranjeros para burlarse de su condición. Comenzó a interceptarle su correspondencia. Su comida sabía por venenos y sus cámaras buscaban evidencia de traición. La disfunción sexual del rey se había metástasis en una psicosis política que infectó todos los aspectos de su gobierno. La presión para producir un heredero se convirtió en una obsesión que consumió tanto a la pareja real como a la corte española. Fernando encargó una serie de consultas médicas cada vez más extrañas, reuniendo a médicos, anatomistas e incluso intérpretes de circo que reclamaban conocimientos en desafíos anatómicos inusuales. La Cámara Real de Camas se convirtió en un laboratorio de experimentación sexual que empujó los límites de la resistencia humana y la dignidad. Una cuenta particularmente inquietante encontrada en el diario privado de un médico de tribunal que prestó servicios durante este periodo describe la decisión de Fernando de invitar a expertos extranjeros a observar sus intentos de procreación. El rey, desesperado por soluciones, permitió a los anatómicos alemanes y a los médicos franceses presenciar sus íntimos fracasos, convirtiendo su cama matrimonial en un grotesco teatro médico. Estos observadores tomaron notas detalladas, hicieron bocetos que posteriormente se distribuyeron entre las escuelas europeas de medicina, haciendo de Fernando la disfunción sexual de Fernando un tema de estudio académico en todo el continente. Isabel, sometida a este desfile de consulta médica voyerista, comenzó a mostrar signos de un completo colapso psicológico. Dejó de comer regularmente, perdió cantidades peligrosas de peso y desarrolló 1000 miradas que los sirvientes encontraron más aterradores que sus primeros arrebatos. La joven reina se había convertido en un fantasma viviente, persiguiendo los pasillos de un palacio que se había convertido en su prisión. Las consecuencias políticas de los fracasos personales de Ferdinand se volvían imposibles de ignorar. Las colonias estadounidenses de España, ya en revuelta, señalaron la incapacidad de su rey de producir herederos legítimos como evidencia de disgusto divino con el gobierno de Bourbon. La propaganda revolucionaria representaba a Fernando como un tirano impotente sexualmente, cuyas insuficiencias físicas reflejaban su incompetencia política. La vergüenza más íntima del rey se había convertido en un grito de congregación por los movimientos de independencia de México a Argentina. La respuesta de Fernando a estos retos
fue característicamente paranoica y brutal. Lanzó una nueva ola de purgas dirigida contra cualquier sospechoso de difundir rumores sobre su condición o apoyar la independencia colonial. La Inquisición, que había restaurado al regresar al poder, comenzó a investigar casos de calumnia sexual contra la corona, creando un clima de terror en el que incluso las conversaciones privadas entre parejas casadas podrían dar lugar a prisión o muerte. La obsesión del rey por el secreto alcanzó proporciones absurdas. Ordenó la construcción de pasajes ocultos por todo el palacio para que pudiera moverse entre sus cámaras. E Isabel, sin ser observados por los sirvientes, tenía espejos instalados en ángulos estratégicos para detectar a los esclavistas potenciales y empleaba una red de espías cuyo único trabajo era monitorear chismes palacios sobre el matrimonio real. Mientras tanto, la salud de Isabel continuó deteriorándose bajo el ataque combinado de la violencia sexual de su marido y su terror psicológico. Los médicos del palacio señalaron que había desarrollado lo que llamaban embarazos fantasmas, periodos en los que mostraría signos de estar con niños a pesar de la imposibilidad de concebir. Estos episodios parecen proporcionar a Fernando breves momentos de esperanza, seguidos de aplastante decepción, cuando la verdad se hizo evidente. Los embarazos fantasmas de la reina se convirtieron en una fuente de ironía amarga en un tribunal que ya se ahogaba en disfunción. Los siervos susurrarían sobre cómo el rey iba a pasar fuera de las cámaras de Isabel durante estos episodios, orando y maldiciendo alternativamente, como si la intervención divina pudiera superar de alguna manera la imposibilidad mecánica de su situación. Cuando cada embarazo fantasma terminó inevitablemente, Fernando se hundiría en depresiones negras que paralizaron al gobierno durante semanas a la vez. En 1818, después de 2 años de este matrimonio pesadilla, Isabel finalmente escapó por los únicos medios disponibles para las mujeres reales de su época: la muerte. Ella sucumbió a lo que los médicos de la corte denominaron diplomáticamente agotamiento nervioso, aunque cartas privadas del personal del palacio sugieren que puede haber apresurado su propio final a través de formas sutiles de autodaño. Sus últimas palabras, según su confesor, fueron una oración de gratitud por su próxima liberación. La reacción de Ferdinand a la muerte de Isabel reveló toda la magnitud de su deterioro psicológico. En lugar de llorar a su esposa, se convenció de que había sido múltiples médicos, buscó pruebas de veneno y tenía a varias de las damas de Isabel esperando detenidas por sospecha de conspiración. El dolor del rey era indistinguible de su paranoia, creando un bucle de retroalimentación de rabia y sospecha que consumía a todos a su alrededor. El funeral de la reina Isabel se convirtió en un espectáculo de macabina que horrorizó incluso a los partidarios de Ferdinand. El rey insistió en ver el cuerpo varias veces durante el proceso de preparación, tocando el cadáver y murmurando sobre el potencial desperdiciado de su vientre. Se encargó una máscara de muerte y se la mostró en sus cámaras privadas, donde los visitantes informaron de verlo dirigiendo conversaciones con la cara sin vida de su difunta esposa. Pero la búsqueda de Fernando por un heredero no podría retrasarse por el dolor o la locura. En los meses siguientes al entierro de Isabel, sus asesores ya estaban negociando para una tercera esposa. El desafío ahora era encontrar una princesa europea dispuesta a casarse con un rey cuyas anteriores esposas habían encontrado un destino tan sombrío y cuyas peculiaridades personales se estaban volviendo legendarias en todo el continente. Las negociaciones resultaron más difíciles de lo esperado. Varias novias potenciales retiraron sus candidaturas tras consultas privadas con médicos que habían prestado servicios en la corte española. Otros exigían concesiones sin precedente, entre ellas el derecho a separar cámaras
y la presencia de sus propios guardias personales. La disfunción sexual de Ferdinand se había convertido en una responsabilidad diplomática que amenazaba a aislar a España de los potenciales aliados. Finalmente, los agentes del rey encontraron a María José Amalia de Sajonia, una princesa sajona, cuya desesperada situación financiera de su familia les hizo dispuestos a pasar por alto la famosa reputación de Fernando. María Joseph tenía 24 años cuando llegó a Madrid en 1819, más vieja y más mundana que Isabel, pero llevaba la misma esperanza condenada que había caracterizado a sus predecesores. La tercera boda fue un asunto más sutil, lo que refleja la edad avanzada de Fernando y el agotamiento del tribunal con los desastres matrimoniales reales. Había menos dignatarios extranjeros, celebraciones menos elaboradas y un sentido palpable de que todos estaban simplemente pasando por los movimientos de un ritual que ya había fallado 2 veces antes. María Joseph había estado mejor preparada para su experiencia que Isabel, recibiendo detalladas exposiciones informativas de médicos sajones que habían consultado con sus homólogos españoles. Trajo su propia colección de dispositivos médicos y preparaciones, junto con un médico personal especializado en situaciones conyugales difíciles. Su enfoque del matrimonio era más clínico que romántico, tratando sus deberes reales como un desafío médico que se resolvería mediante metodología científica. Este enfoque práctico le sirvió mejor que la inocuidad romántica de Isabel, pero no pudo superar la imposibilidad fundamental de la condición de Fernando. El tercer matrimonio se convirtió en un patrón de intentos programados de intimidad, encuentros cuidadosamente planeados y supervisados médicamente que se parecían a procedimientos quirúrgicos más que expresiones de afecto marital. María Joseph guardó registros detallados de estas sesiones, tiempos de notación, técnicas y resultados con la precisión de un científico de investigación. El destacamento clínico de la reina parecía frustrar a Fernando aún más de lo que tenía el terror de Isabel. Comenzó a sospechar que María Yepa lo veía como una curiosidad médica en lugar de un marido, y su paranoia se expandió para incluir temores de que ella estaba documentando en secreto su condición para los servicios de inteligencia extranjeros. Los espías del rey reportaron que la reina mantuvo una extensa correspondencia con médicos de la corte sajona, compartiendo lo que Fernando creía que eran secretos de Estado sobre su anatomía. Mientras tanto, España continuó su colapso bajo el peso del error de Fernando. Las colonias americanas habían logrado la independencia una por una, llevando consigo la riqueza que había sostenido al imperio español durante 3 siglos. La obsesión del rey por su disfunción sexual le había dejado incapaz de abordar las crisis políticas y económicas que estaban destrozando su reino. Las reuniones del gabinete se pospusieron cuando Fernando estaba teniendo un periodo difícil con su esposa, y las decisiones importantes se retrasaron durante semanas mientras el rey consultó a médicos sobre nuevas técnicas para lograr la concepción. El pueblo español, inicialmente agradecido por el regreso de Fernando, había comenzado a comprender el verdadero costo de su monarca restaurado. La revolución se hizo a fuego en las ciudades, mientras los bandidos controlaban el campo. Los súbditos del rey se murieron de hambre mientras gastaba fortunas en asistencia sexual y consultores médicos extranjeros. España se había convertido en una piedra de risa europea, su declive simbolizado por un gobernante cuyos fracasos más íntimos se habían convertido en conocimiento público. En 1829, después de 10 años de matrimonio clínico, María Joseph logró lo que muchos pensaban imposible: se quedó embarazada. Las noticias enviaron olas de choque a través de la corte española y en toda Europa, donde los corresponsales diplomáticos se preocupaban de cómo Fernando había superado finalmente sus obstáculos anatómicos. Algunos sugirieron la intervención divina, otros acreditaron avances en la ciencia médica, mientras que los observadores más cínicos susurraron sobre la infidelidad
y la sucesión ilegítima. La reacción de Ferdinand al embarazo fue una mezcla de euforia y terror. Contrató a guardias adicionales para proteger a María José. Trajo a los mejores médicos de toda Europa y tuvo sus cámaras bendecidas por cada autoridad religiosa de Madrid. La desesperación del rey por proteger este embarazo milagroso bordeó con la locura, ya que se convenció a sí mismo de que los enemigos intentarían sabotear a su heredero tan esperado por medios sobrenaturales o científicos. El embarazo progresó normalmente hasta el 7º mes, cuando María José comenzó a experimentar complicaciones que los médicos del palacio lucharon por entender. Los conocimientos médicos modernos sugieren que sufría de abrupción placentaria, una condición que podría haberse administrado con la atención adecuada. Sin embargo, la interferencia de Ferdinand con su tratamiento médico, su insistencia en consultar místicos y alquimistas junto a médicos entrenados, creó un entorno caótico que hizo imposible una intervención eficaz. El 18 de mayo de 1829, María José entró en trabajos prematuros. La entrega fue un horror que traumatizó a todos los presentes, como Fernando insistieron en supervisar personalmente los procedimientos, a pesar de no tener ningún conocimiento médico. El bebé, una hija, vivió solo unas horas antes de sucumbir a las complicaciones del nacimiento prematuro. María Josepa sobrevivió al parto, pero nunca recuperó su fuerza, muriendo 3 semanas después de lo que los médicos denominaron fiebre de cama infantil, pero que era más probable una combinación de infección y desesperación. La reacción de Fernando a esta doble tragedia reveló el desglose completo de su cordura. Se negó a permitir que se enterraran a ambos cadáveres, insistiendo en que los médicos de los tribunales siguen intentando revivir tanto a la madre como al niño por medios cada vez más extraños. Durante casi una semana, el palacio estuvo lleno de hedor de decadencia. Como el rey negó la realidad de sus pérdidas y exigió que su personal médico realizara resurrecciones imposibles. Cuando Fernando finalmente aceptó que su esposa e hija estaban muertas, cayó en una depresión tan profunda que los tribunales temían por su vida. Tello de Camar se negó a ver consejeros y pasó sus días mirando las máscaras de muerte que había encargado para las 3 esposas. El rey se había convertido en un fantasma viviente, persiguiendo su propio palacio, mientras España se desmoronaba a su alrededor. Pero el destino tenía una última broma cruel que jugar en Ferdinand III en 1829. A los 45 años, el rey, que había pasado décadas incapaces de producir un heredero vivo, se encontró de repente frente a un cuarto matrimonio inesperado. Sus asesores, desesperados por proporcionar estabilidad para un reino que se derrumbó, habían identificado a María Cristina de Nápoles como una posible novia. Lo que no le dijeron a Ferdinand hasta que las negociaciones matrimoniales estuvieron completas fue que María Cristina ya estaba embarazada por otro hombre cuando llegó a Madrid. La cuarta boda, realizada en 1829, fue un asunto farcico que no engañó a nadie. María Cristina estaba visiblemente embarazada cuando caminó por el pasillo, llevando a un niño que no podría ser Ferdinand's. El rey, sin embargo, estaba tan desesperado por un heredero que aceptó voluntariamente este engaño obvio, convencido de que la providencia divina finalmente había respondido a sus oraciones por medios no convencionales. El nacimiento de Isabella II en 1830 debería haber marcado la culminación de la búsqueda de Fernando por la sucesión, pero en cambio se convirtió en la fuente de nuevas ansiedades. El rey sabía que el niño no era biológicamente suyo, pero tenía que mantener la ficción de legitimidad para preservar su dinastía. Su relación con María Cristina fue construida sobre el engaño mutuo. Fingió respetarlo, mientras fingía creer que su hijo era suyo. Los últimos años de Ferdinand fueron marcados por la misma disfunción sexual que había definido toda su vida adulta, pero ahora con la carga adicional
de mantener una sucesión fraudulenta. Continuó sus desesperados intentos de intimidad con María Cristina, esperando producir un niño que en realidad sería su propia sangre. Estos esfuerzos, presenciados por el mismo desfile de médicos y especialistas que habían observado sus fracasos anteriores, se volvieron aún más patéticos, ya que su edad avanzada hizo que el éxito fuera cada vez más improbable. La paranoia que consumió los últimos años de Fernando se manifestó de maneras que conmocionaron incluso a los cínicos cortesanos que habían presenciado décadas de locura real. El rey comenzó a realizar inspecciones aleatorias de las cámaras de su esposa a todas horas, irrumpiendo a través de puertas con guardias armados para atrapar a María Cristina en actos imaginados de traición. Estas incursiones de medianoche aterrorizaron a las damas de la reina, en espera que nunca supieron cuando se encontrarían cara a cara con un monarca salvaje con acusaciones de conspiración. La obsesión de Ferdinand con la vigilancia alcanzó proporciones grotescas. Tenía agujeros de espionaje perforados en las paredes entre sus cámaras y María Cristina, pasando horas vigilándola a través de estos agujeros de espía crudos, como un viajero demente. Los sirvientes del palacio informaron de que el ojo del rey presionaba contra estas aberturas durante los momentos más privados de su esposa, mientras ella cuidaba a su hija, mientras ella rezaba, mientras ella simplemente se sentaba en la contemplación. La reina, consciente de esta constante observación, comenzó a moverse a través de sus propias habitaciones como un prisionero, controlando cuidadosamente cada gesto y expresión. Los rituales de degustación de alimentos se convirtieron en ceremonias elaboradas de sospecha que podrían retrasar las comidas durante horas. Ferdinand insistió en que no solo se debe probar cada plato, sino que los catadores deben esperar 30 minutos entre el muestreo y el servicio para asegurar que cualquier veneno de acción lenta surtiría efecto. El rey vio a estos lamentables siervos con la intensidad de un halcón estudiando presa, buscando en sus rostros cualquier señal de angustia que pudiera indicar contaminación. Varios catadores se derrumbaron de agotamiento nervioso bajo este constante escrutinio, lo que solo reforzó la creencia de Ferdinand de que los intentos de asesinato eran inminentes. María Cristina, atrapada en esta red de sospechas, comenzó a mostrar signos del mismo deterioro psicológico que había reclamado a las anteriores esposas de Ferdinand. Sus cartas a su familia en Nápoles, interceptadas y leídas por los espías del rey, revelaron a una mujer lentamente perdiendo su agarre por la cordura. Escribió que se sentía constantemente observada, de saltar a las sombras, de encontrarse incapaz de confiar incluso en sus propios sirvientes. La reina describió su vida como existente en una jaula de vidrio, donde cada aliento es monitoreado para detectar signos de rebelión. La paranoia del rey se extendió más allá de su familia inmediata para abarcar toda la estructura judicial. Comenzó a girar a sus guardias personales diariamente, convencido de que el servicio prolongado conduciría a la corrupción por agentes enemigos. Los ministros del gabinete se encontraron sometidos a pruebas de lealtad que bordaban con lo absurdo. Fernando haría declaraciones contradictorias en reuniones privadas para ver si los ministros lo corregirían, interpretando cualquier contradicción como evidencia de intenciones traicioneras. La corte española, una vez que la envidia de Europa, por su sofisticada etiqueta y refinamiento cultural, se convirtió en un extraño teatro de vigilancia mutua. Los courtiers aprendieron a hablar en lenguaje codificado para evitar el contacto visual directo con el rey y a llevarse con la cuidadosa neutralidad de los diplomáticos en territorio enemigo. Las conversaciones se llevaron a cabo en susurros. Se formaron y disolvieron relaciones basadas en la lealtad percibida a las facciones competidoras, y todos entendieron que una palabra descuidada podría dar lugar a prisión o al exilio. La relación de Fernando con su hija, Isabella, se convirtió en otra fuente de ansiedad patológica.
a pesar de saber que ella no era su hijo biológico. Simultáneamente la amaba como su heredera y la resentía como evidencia de su fracaso sexual. El rey pasaba horas mirando al bebé, buscando sus rasgos para buscar signos de parecido a sí mismo o a posibles padres. Encargó a los artistas a crear retratos detallados de Isabella en varias etapas de la infancia, comparando estas imágenes con pinturas de sí mismo y de los anteriores amantes de María Cristina. La cuestión de la paternidad de Isabella atormentaba a Fernando con especial intensidad, porque representaba el triunfo final de su disfunción sexual. Aquí había un niño que heredaría su trono, precisamente porque no había podido producir descendencia legítima. La ironía no se perdió en el que su mayor éxito político, asegurando la sucesión, fuera simultáneamente su fracaso personal más profundo. Esta contradicción lo hacía como ácido, envenenando sus pocos momentos de felicidad con su hija. Fernando comenzó a consultar a genealogólogos y fisioístas, esperando encontrar pruebas científicas de la legitimidad de Isabella que callaría sus dudas. Estos expertos, conscientes de la peligrosa naturaleza de su tarea, aportaron opiniones cuidadosamente ambiguas que podrían interpretarse como apoyando cualquier conclusión que el rey prefiera. Sus informes escritos, conservados en archivos de palacio, revelan la desesperada creatividad de los estudiosos que tratan de satisfacer una demanda real, imposible, preservando al mismo tiempo sus propias vidas. Los esfuerzos del rey para controlar el comportamiento de su esposa se volvieron cada vez más elaborados e invasivos. Asignó a los sirvientes específicos para vigilar la correspondencia de María Cristina, exigiéndoles que informaran no solo el contenido de sus cartas, sino también sus expresiones faciales mientras las escribía. Fernando exigió detalles de las actividades cotidianas de la reina, incluyendo cuánto tiempo pasó en oración, qué libros leyó y con qué cortesía habló durante las apariciones públicas. Los intentos de María Cristina para mantener alguna apariencia de vida real, normal, bajo este escrutinio requerían una enorme fuerza psicológica. Aprendió a compartimentalizar sus emociones, presentando un rostro público sereno, mientras que en privado luchaba con la constante presión de la observación. Su diario personal descubrió siglos después, escondido tras una falsa pared en sus cámaras. Revela el número de víctimas que esta vigilancia tuvo en su salud mental. Escribió como una actriz que nunca debe romper el carácter, ni siquiera en mis sueños. Las implicaciones internacionales de la paranoia de Fernando comenzaron a afectar las relaciones diplomáticas de España. Los embajadores extranjeros informaron a sus gobiernos sobre el comportamiento errático del rey y la inestabilidad de su tribunal. Las negociaciones sobre el matrimonio para alianzas europeas se estancaron como posibles socios. Cuestionaron si España podría cumplir compromisos a largo plazo bajo un liderazgo tan impredecible. La disfunción personal de Ferdinand se estaba convirtiendo en un asunto de interés internacional. La obsesión del rey por descubrir complots de asesinato lo llevó a ver conspiraciones en las actividades más inocentes. Cuando María Cristina solicitó permiso para redecorar sus cámaras, Fernando interpretó esto como un intento de crear escondites para armas o veneno. Cuando los cortesanos elogiaron la apariencia de la reina, el rey se preguntó si estaban usando lenguaje codificado para comunicar mensajes traicioneros. Incluso las observaciones religiosas se convirtieron en sospechosas. Fernando cuestionó si las devociones crecientes de María Cristina eran verdaderas piedad o comunicaciones secretas con poderes católicos extranjeros. El costo económico de la paranoia de Ferdinand fue asombroso. La corona gastó enormes sumas en medidas de seguridad, redes de espías e investigaciones de lealtad, mientras el tesoro español vaciaba y su pueblo sufrió. El rey encargó la construcción de pasajes secretos a través del palacio, instaló sistemas de alarma elaborados
y mantuvo varios conjuntos de catadores de alimentos, guardias y sirvientes, para asegurar que ningún grupo pudiera coordinarse contra él. Estos gastos han agotado recursos que podrían haberse utilizado para hacer frente a la creciente crisis financiera de España. La salud de Fernando empezó a deteriorarse bajo el constante estrés de mantener su estado de vigilancia. Los médicos del palacio señalaron que el rey sufrió insomnio crónico, problemas digestivos y lo que ellos llamaban agitación nerviosa. Su paranoia había creado un bucle de retroalimentación donde sus miedos generaban comportamientos que justificaban más temores, atraparlo en un ciclo cada vez más intenso de sospecha y ansiedad. Las relaciones del rey con sus familiares restantes se convirtieron en víctimas de su deterioro estado mental. Empezó a sospechar, incluso sus familiares más cercanos, de conspirar contra él, interpretando las interacciones familiares normales como amenazas potenciales. Las celebraciones de cumpleaños se convirtieron en asuntos tensos en los que Fernando observó signos de conspiración en el arreglo de flores o la selección de regalos. Incluso su hermano don Carlos, que le había apoyado en crisis anteriores, se encontró sometido a investigación y vigilancia. Los esfuerzos de María Cristina para proteger a su hija de la paranoia de Fernando se convirtieron en una fuente de conflicto adicional. El rey interpretó los instintos protectores de la reina como evidencia de que estaba preparando a Isabella para gobernar por poderes extranjeros. Cuando María Cristina solicitó tiempo privado con su hija, Fernando se preguntó qué ideas traicioneras podría estar implantando en la mente del niño. El simple acto de unión maternal se convirtió en otro frente en la guerra imaginaria del rey contra la conspiración. Los sirvientes que trabajaban más estrechamente con la familia real se encontraron en posiciones imposibles. Se esperaba que presentaran informes detallados sobre las actividades de la reina, manteniendo al mismo tiempo la aparición de un servicio leal. Muchos desarrollaron condiciones nerviosas bajo esta presión, creando una tasa de rotación de personal que desestabilizó aún más el tribunal. Nuevos sirvientes desconocidos con las complejas lealtades y expectativas de sus posiciones a menudo desencadenaron involuntariamente las sospechas de Fernando por errores inocentes. Los intentos de Ferdinand de descubrir la verdadera identidad del padre de Isabella se volvieron cada vez más desesperados e invasivos. Hizo que los investigadores compilaran dosis detalladas sobre cada hombre que había interactuado con María Cristina durante su tiempo en Nápoles, buscando características físicas que pudieran coincidir con las características de su hija. Estas investigaciones se extendieron al examen de los registros médicos de los padres potenciales, sus historias familiares e incluso su correspondencia personal de años antes de la concepción de Isabel. El dormitorio del rey se convirtió en un museo de sus fallas sexuales, llenas de retratos de sus esposas muertas. Los dispositivos médicos que no habían resuelto sus problemas anatómicos y las reliquias religiosas que esperaba podrían proporcionar una intervención divina para su disfunción. Los visitantes de estas cámaras privadas informaron de una atmósfera de tristeza desesperada que parecía aferrarse a las paredes como incienso. Fernando dirigiría audiencias desde este espacio, rodeado de recordatorios de sus fracasos más íntimos, mientras discutían asuntos de Estado. La presión psicológica sobre María Cristina se intensificó a medida que el comportamiento de Fernando se volvió más errático. La reina comenzó a experimentar síntomas físicos de estrés, pérdida de cabello, fluctuación de peso y temblores que ella luchó para ocultarse durante las apariencias públicas. Sus damas esperando notaron que había desarrollado hábitos nerviosos como constantemente comprobando sobre su hombro y sorprendente por sonidos inesperados. La paranoia de Ferdinand alcanzó su extraña culmination en 1832, cuando se convenció de que María Cristina intentaba envenenarlo por medio de un contacto íntimo. El rey comenzó a exigir que su esposa
se someta a exámenes médicos antes de cualquier interacción física, buscando evidencia de toxinas que podrían ser transmitidas a través del contacto de la piel. Estos exámenes realizados por médicos de la corte, en presencia de Fernando, representaron la degradación final de lo que quedó de su relación matrimonial. La comunidad internacional observa el descenso de España en la locura con una mezcla de fascinación y horror. La correspondencia diplomática de este periodo revela que las potencias europeas estaban planeando activamente para el eventual colapso del gobierno de Fernando, reconociendo que la disfunción personal del rey hacía imposible una regla estable. Algunas naciones comenzaron a apoyar secretamente los movimientos regionales de independencia dentro de España, calculando que la fragmentación del imperio español sería preferible a su gobierno continuado por un monarca inestable. Al amanecer 1833, la salud física de Fernando finalmente comenzó a reflejar el daño psicológico de su reinado paranoico. Los médicos de la corte señalaron que el rey había desarrollado un temblor persistente, problemas digestivos crónicos y lo que parecía ser signos tempranos de declive cognitivo. Sus discursos se convirtieron en asuntos divertidos, llenos de acusaciones contra enemigos no nombrados y referencias a conspiraciones que existían solo en su imaginación. El final, cuando llegó, fue casi anticlimático después de décadas de disfunción dramática. Ferdinand simplemente comenzó a desaparecer. Su cuerpo finalmente sucumbe al estrés acumulado de una vida que pasó luchando contra su propia anatomía y psicología. En sus últimos días, se desvaneció entre la conciencia y el delirio, a veces llamando a sus esposas muertas y a veces emitiendo órdenes para investigar parcelas que nunca habían existido. En 1833, Fernando II finalmente logró la paz que le había eludido en la vida a través del simple expediente de la muerte. La causa oficial fue enumerada como gota, pero los médicos del palacio reconocieron en privado que el rey había muerto esencialmente de agotamiento físico, psicológico y espiritual, provocado por décadas de frustración sexual y paranoia política. La autopsia de Fernando II, realizada en secreto por los mismos médicos que habían pasado años tratando de resolver sus rompecabezas anatómicos, reveló toda la magnitud de la cruel chiste de la naturaleza. El miembro del rey, conservado para el estudio médico, midió una longitud de 14 en longitud y varió dramáticamente en circunferencia de base a punta, exactamente como las descripciones contemporáneas habían sugerido. Más inquietante fue el descubrimiento de cicatrices internas y deformidad, que hizo esencialmente imposible la función sexual normal, explicando décadas de fracaso y frustración. Pero la autopsia también reveló otra cosa: evidencia de daño personal deliberado que data de los años adolescentes de Fernando. Al parecer, el rey había pasado décadas intentando varias formas de autocirugía, tratando de modificar su anatomía para hacer posible la intimidad normal. Estos patéticos intentos de autocorrección llevados a cabo en secreto, con cualesquiera herramientas que pudiera adquirir, solo habían empeorado su condición, mientras añadían capas de trauma psicológico a sus anomalías físicas. El órgano conservado, junto con dibujos médicos detallados y observaciones escritas, fue sellado en los archivos vaticanos, donde permanece hasta el día de hoy. Los funcionarios de la Iglesia consideraban que el material era demasiado perturbador y demasiado políticamente sensible para el conocimiento público, creando uno de los secretos de Estado más extraños de la historia. Los estudiosos, a quienes se les ha concedido acceso a estos materiales, los describen como simultáneamente fascinantes y profundamente inquietantes. Una ventana al infierno privado del poder absoluto corrompido por el destino anatómico. La muerte de Fernando marcó el fin de una era, pero su legado vivía en la fracturada España que dejó atrás.
Isabella II, la hija que puede o no haber sido su hijo biológico, heredó un reino destrozado por la guerra civil, el colapso económico y la humillación internacional. El imperio español que alguna vez había dominado el mundo se redujo a una pequeña potencia europea, su declive acelerado por décadas de mal gobierno por un rey, cuyas obsesiones personales habían tomado precedencia sobre el deber público. La historia de Fernando II sirve como recordatorio de que el poder sin sabiduría es peligroso, pero el poder combinado con la disfunción personal puede ser catastrófico. Su reinado demostró cómo el daño psicológico individual puede metástasis en traumas nacionales, cómo la vergüenza privada puede convertirse en un desastre público y cómo los fracasos humanos más íntimos pueden eco a través de la historia con consecuencias mucho más allá de su alcance original. Tal vez lo más trágico, la historia de Ferdinand revela el costo humano de la monarquía absoluta, donde los problemas personales de un hombre podrían determinar el destino de millones. Sus 3 esposas muertas, su cuestionable hija, sus temores aterrorizados y su reino arruinado pagaron el precio de una lotería genética que salió mal siglos antes de que naciera ninguno de ellos. Fernando fue a la vez autor y víctima de un sistema que concentraba demasiado poder en manos de individuos que no estaban fundamentalmente preparados para ejercerlo. Como ese médico real, en 1834, completó su sombría tarea de preservar el legado anatómico de Fernando. Debió haber reflexionado sobre la terrible ironía de su situación. Aquí estaba la evidencia física de un reinado que había consumido todo lo que tocaba: esposas, hijos, sujetos y finalmente el propio rey. El órgano conservado fue más que una curiosidad médica, era un monumento al poder destructivo de la vergüenza, la corrupción de la autoridad no controlada y el trágico desperdicio del potencial humano. Al final, Ferdinand Ied logró una especie de inmortalidad, pero no de la clase que había buscado. Su nombre no vivía como un gran rey o gobernante exitoso, sino como una historia cautelar sobre los peligros de permitir que la disfunción personal se disfrazara como poder político. Su legado anatómico, escondido en las bóvedas vaticanas, sirve como recordatorio de que algunos secretos son demasiado perturbadores para que la historia reconozca, demasiado humana para que la leyenda se abrace, y demasiado trágica para el tiempo para sanar. Las sábanas de seda que una vez cubrían su cuerpo deformado, ahora cubrían un reino igualmente dañado, igualmente incapaz de funcionar como la naturaleza pretendía. Ferdinand Ied finalmente había encontrado la paz, pero había dejado atrás una España que lucharía por generaciones para recuperarse de los desastres íntimos de su reinado agitado. El rey más pervertido de la historia había terminado, como había vivido, como fuente de sufrimiento para todos, lo suficientemente desafortunado como para ser tocado por su poder.